Ella trabajaba sola desde el amanecer, cuando la luz todavía era fría y azulada y el polvo del camino parecía suspendido en el aire. El viento recorría el llano con un silbido constante, levantando pequeños remolinos que golpeaban su falda gastada y le llenaban los ojos de arena. Frente a ella, el refugio apenas era una idea hecha de restos, tablas rotas, clavos torcidos, un par de vigas rescatadas de algún corral abandonado. No había planos ni promesas, solo la necesidad urgente de tener un techo antes de que cayera la noche. Sus manos, enrojecidas y ásperas, medían, ajustaban y volvían a intentar, como si cada error fuera parte inevitable del aprendizaje. El sol subía lentamente, calentando la madera vieja hasta hacerla crujir. Ella se detenía a veces para respirar hondo, apoyando la frente en una tabla, cerrando los ojos como si pudiera imaginar el refugio ya terminado. El cansancio le pesaba en los hombros, pero no era un cansancio nuevo, era el mismo que había aprendido a cargar desde hacía meses, quizá años. Cada golpe del martillo resonaba en el silencio del campo, un sonido seco que parecía perderse en la distancia. Nadie respondía, nadie venía, y aún así, ella seguía. Las tablas no encajaban bien. Algunas estaban partidas por la mitad, otras tenían los bordes comidos por la humedad. Ella las giraba, las observaba contra la luz, buscando el ángulo exacto que las hiciera útiles. Cuando un clavo se doblaba, lo enderezaba golpeándolo contra una piedra. Cuando la madera cedía, apretaba los dientes y cambiaba de lugar la viga. Había aprendido a no desperdiciar nada. Cada fragmento podía servir para algo, aunque fuera para tapar un hueco por donde se colaría el frío. El terreno era duro, seco, lleno de pequeñas piedras que se incrustaban en las rodillas cuando se agachaba. El polvo se le pegaba a la piel sudada, formando una capa gris que le daba un aspecto aún más frágil. A lo lejos, el paisaje parecía interminable, colinas suaves, cercas viejas, algún árbol solitario que ofrecía una sombra mínima. Ese espacio abierto, tan amplio, la hacía sentir pequeña, casi invisible. Pero en esa invisibilidad también había una extraña fuerza, nadie le debía nada, nadie esperaba nada de ella. El refugio sería suyo, construido con su propio esfuerzo. De vez en cuando, levantaba la vista como si esperara ver algo distinto en el horizonte. Quizá un cambio en el viento, una nube prometiendo lluvia, o simplemente una señal de que no estaba tan sola como parecía. Pero lo único que encontraba era el mismo campo silencioso. Aún así, su mirada no era de derrota. Había en ella una determinación tranquila, una terquedad suave que no necesitaba palabras. Al mediodía, el calor se volvió más intenso. El martillo resbalaba un poco en su mano sudada. Se quitó la chaqueta, la colgó en un poste improvisado y siguió trabajando. El refugio empezaba a tomar forma, aunque fuera torpe y desigual. Dos paredes ya se sostenían, apoyándose una en la otra como si compartieran el mismo cansancio. El techo era el mayor desafío. Las vigas que tenía eran demasiado cortas, y sabía que tendría que ingeniárselas para cubrir el espacio sin que todo se viniera abajo. Se subió a una caja vieja para alcanzar la parte superior. Desde allí, el mundo parecía apenas distinto, pero lo suficiente para darle una sensación momentánea de control. Colocó una viga, la sostuvo con una mano mientras con la otra intentaba clavarla. El clavo se deslizó y le golpeó el dedo. Un quejido breve escapó de sus labios. Se quedó quieta unos segundos, respirando, dejando que el dolor se disipara. Luego volvió a intentarlo, con más cuidado, como si el error anterior fuera solo un recordatorio de que debía seguir adelante. El tiempo parecía estirarse. Cada minuto se hacía largo, pero ella no miraba el reloj, porque no tenía uno. Medía el avance por la sombra que se movía lentamente sobre el suelo, por la sed que le secaba la garganta, por el número de clavos que aún le quedaban en el bolsillo. Pensó en la noche que vendría, en el frío que se colaría por cualquier rendija, en el sonido de los animales en la oscuridad. Ese pensamiento no la asustaba, más bien la apuraba. El refugio no sería bonito, lo sabía. No tendría simetría ni comodidad. Pero sería suficiente. Esa palabra, suficiente, era su meta. Suficiente para resguardarse, suficiente para descansar, suficiente para seguir adelante un día más. Mientras trabajaba, recordaba otros lugares, otros tiempos en los que había tenido más de lo necesario. Esos recuerdos pasaban rápido, sin nostalgia excesiva, como imágenes borrosas que no valía la pena retener.
El viento volvió a levantarse, más fuerte, haciendo vibrar las tablas sueltas. Ella se detuvo un momento para asegurar mejor una pared, usando una cuerda gastada para reforzarla. Sus movimientos eran lentos pero firmes, como si cada acción estuviera pensada para durar. No había prisa innecesaria, solo constancia. El campo seguía observándola en silencio, indiferente y vasto. Cuando el sol empezó a inclinarse, una luz dorada bañó el refugio incompleto. Esa luz hacía que la madera vieja pareciera casi nueva, como si el esfuerzo estuviera siendo recompensado, aunque fuera solo por unos minutos. Ella se apoyó en el martillo, miró lo que había logrado y dejó escapar un suspiro largo. No era perfecto, pero era real. Era algo construido con sus manos en un lugar que no le había ofrecido nada fácilmente. Sin saberlo, mientras seguía ajustando una tabla más, alguien la observaba desde lejos. Pero en ese momento, para ella, el mundo se reducía al sonido del martillo, al olor de la madera caliente y a la certeza silenciosa de que, pase lo que pase, no se rendiría. Desde la distancia, el ranchero había estado observando sin hacer ruido, apoyado contra la cerca de madera que marcaba el límite de su tierra. El caballo, inmóvil a su lado, movía la cola con paciencia mientras él entrecerraba los ojos para protegerse del sol. No era curiosidad lo que lo había detenido allí, sino una inquietud lenta, persistente, que le había nacido al ver aquella figura solitaria luchando contra la madera y el viento. Había visto a mucha gente pasar por esos caminos, buscadores de fortuna, viajeros cansados, almas perdidas. Pero había algo distinto en la manera en que ella trabajaba, una mezcla de cansancio y dignidad que no se fingía. Durante un rato largo no hizo nada. Solo miró, vio cómo el martillo se levantaba y caía, cómo ella se detenía a respirar, cómo seguía incluso cuando el dolor era evidente. El ranchero conocía bien ese tipo de esfuerzo, lo había vivido en su propia carne cuando levantó su primer establo con herramientas prestadas y más esperanza que experiencia. Aquellos recuerdos le apretaron el pecho sin avisar. Se quitó el sombrero, lo sostuvo entre las manos y suspiró, como si estuviera tomando una decisión que llevaba tiempo postergando. Cuando ella perdió el equilibrio sobre la caja y estuvo a punto de caer, él dio un paso al frente por instinto. No ocurrió nada grave, pero ese pequeño tropiezo fue suficiente. Se enderezó, se colocó el sombrero y caminó hacia el caballo. El animal reaccionó de inmediato, como si también entendiera que había llegado el momento de moverse. El ranchero montó con un gesto ágil, dio un leve tirón a las riendas y comenzó a avanzar, primero despacio, luego con un trote tranquilo. El sonido de los cascos sobre la tierra llegó a ella como un eco lejano. Al principio pensó que era el viento, o quizás su imaginación cansada. Pero el ruido se hizo más claro, más cercano. Se quedó quieta, con el martillo suspendido en el aire, y giró la cabeza. Ver a un hombre a caballo acercándose en medio de aquel paisaje vacío le provocó una mezcla de alerta y sorpresa. Su cuerpo se tensó sin que pudiera evitarlo. No dio un paso atrás, pero tampoco avanzó. Esperó. El ranchero se detuvo a una distancia respetuosa. No bajó de inmediato. La observó un segundo más, esta vez de cerca, confirmando lo que ya había intuido. Estaba agotada, cubierta de polvo, pero firme. Cuando por fin desmontó, lo hizo con calma, sin gestos bruscos. Se quitó el sombrero otra vez, como señal silenciosa de respeto, y dejó que el caballo pastara a un lado. No parece un trabajo fácil, dijo, rompiendo el silencio que se había vuelto casi sagrado. Ella lo miró sin responder al principio. Sus ojos evaluaban, medían la intención detrás de las palabras. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza. No lo es, contestó, pero es necesario. El ranchero miró el refugio incompleto, las tablas mal emparejadas, las vigas demasiado cortas. No hubo juicio en su expresión, solo comprensión. Caminó despacio alrededor de la estructura, examinando cada unión, cada clavo torcido. Ella lo siguió con la mirada, preparada para escuchar una crítica o una orden, algo a lo que ya estaba acostumbrada. Pero no llegó nada de eso. Con lo que tienes, has hecho bastante, dijo al fin. Pero el techo no va a aguantar si el viento cambia. Ella apretó el martillo con más fuerza, como si esa verdad pudiera romper algo que ya sabía. Es lo único que tengo. El ranchero la miró entonces directamente, y en sus ojos no había lástima, sino una decisión clara. Tengo madera de sobra en el granero, dijo.
Vigas buenas. También clavos nuevos. Si quieres, puedo traerlos. Ella parpadeó, sorprendida. No esperaba esa oferta. Durante un segundo, la idea de aceptar ayuda le resultó extraña, casi incómoda. Había aprendido a arreglárselas sola, a no depender de nadie. Pero también sabía reconocer una mano tendida cuando era sincera. Bajó la mirada, respiró hondo y luego volvió a mirarlo. Lo agradecería, dijo finalmente, con una voz que traicionaba apenas su emoción. Mucho. El ranchero asintió una sola vez, como si no hiciera falta decir nada más. Volvió a montar y se alejó, levantando una nube de polvo que brilló brevemente bajo el sol. Ella se quedó allí, observándolo hasta que se convirtió en un punto lejano. Por primera vez en todo el día, el peso en su pecho se alivió un poco. No porque el trabajo estuviera terminado, sino porque ya no parecía tan imposible. Mientras esperaba, ordenó lo que tenía, reforzó un par de uniones y limpió el suelo del refugio. Sus movimientos eran ahora más ligeros, como si la esperanza le hubiera devuelto algo de energía. Cuando el sonido del carro cargado de madera anunció el regreso del ranchero, ella sonrió sin darse cuenta. Trabajaron juntos sin muchas palabras. Él medía y cortaba con precisión, ella sostenía, clavaba, ajustaba. Sus movimientos empezaron a sincronizarse de forma natural, como si hubieran hecho aquello muchas veces antes. El refugio creció más firme, más estable. El techo, por fin, se cerró con vigas sólidas que prometían resistir la noche y el viento. Cuando terminaron, el sol ya estaba abajo, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos. Ambos se quedaron mirando el resultado en silencio. No era una casa, pero era un comienzo. El ranchero se limpió las manos en el pantalón y la miró con una leve sonrisa. Ahora sí, dijo. Esto va a aguantar. Ella asintió, con los ojos brillantes, y por primera vez desde hacía mucho tiempo, sintió que aquel pedazo de tierra podía convertirse en hogar.